Aula de H, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aula de H, Derechos Más Humanos, y en esta ocasión nos acompaña Urenda Quelechu Navarro Sánchez. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en Historia por el Colegio de San Luis y doctorante en Humanidades, también en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Recientemente nombrada defensora universitaria de nuestra casa universitaria en San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y pues bueno, espero ser de los primeros videos que estamos entrevistándola para saber principalmente qué hay que hacer con la defensora universitaria, qué podemos y no podemos hacer. Primero, bienvenida, Urenda, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, muy buenas tardes. Un saludo a quienes nos están viendo. Es un gusto poder estar aquí contigo y compartir el espacio que has tenido a bien impulsar como parte del trabajo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias, todo eso por supuesto también es toda una idea en grupo de este lado. Urenda, pues bueno, primero quiero felicitarte por el cargo. Gracias. Pocas personas tan legitimadas pueden llegar a ocupar un puesto como estos y a la vez pues una gran responsabilidad. Te hemos conocido a lo largo de los años en una agenda muy intensa sobre derechos humanos. Si bien has abordado desde diversos ángulos los derechos humanos, pues al final ha habido recientemente una gran necesidad de abordar el género y la universidad obviamente no es ajena a toda esta revolución en derechos humanos. Entonces, nuestra primera pregunta sería, Urenda, ¿qué hace una defensora universitaria? Sí, Sergio, primeramente creo que lo que tú mencionabas en el preámbulo lo quiero retomar para decir precisamente en qué sentido van las funciones. Tú lo comentabas hace un momento, creo que hay una deuda histórica muy importante dentro de las propias universidades, que de pronto en algún momento en el contexto no solamente nacional, sino internacional, que se llegó a cuestionar si dentro de los espacios universitarios que primordialmente gozan de autonomía, se podía hablar o no de derechos humanos y de derechos universitarios. ¿Por qué? Porque las universidades cuentan con una normativa que reconoce derechos a partir de la misma, pero que en el caso, por ejemplo, mexicano, la reforma en materia de derechos humanos, pues llevaba a la pregunta de qué tanto podían aplicar estos derechos humanos en la universidad. Hoy evidente esa pregunta tiene una respuesta muy clara. Por supuesto que la Universidad Autónoma, al ser una entidad pública, en este caso la de San Luis Potosí, está obligada al reconocimiento. Y en ese sentido es en donde en el impulso de la comunidad universitaria y concretamente hay que decirlo, en el impulso de las demandas del movimiento feminista estudiantil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es que se da el nacimiento, en el caso de nuestra universidad, de la Defensoría de Derechos Universitarios. Eh, las defensorías o los espacios, digamos, los garantes de derechos humanos y universitarios en el país son varios, muchas universidades cuentan con estos espacios y su tarea primordialmente estriba, digámoslo, en dos ejes importantes. La mayor parte de ellas coincide en ellos. Uno, el que podríamos decir que está enfocado al de la promoción y la difusión de los derechos humanos y universitarios, de los códigos de ética, de los valores universitarios, de la construcción del el respeto y de la tolerancia en la comunidad universitaria, y el otro que tiene que ver con este brazo que se encarga o esta atribución que tienen las defensorías de protección, que entra precisamente en el terreno de la vigilancia de esos derechos humanos y universitarios dentro de la comunidad. Estas dos actividades implican que las defensorías tengan un papel crucial en términos de promover la construcción, por ejemplo, de la cultura de la denuncia en el caso de violaciones
actos u omisiones a derechos humanos y universitarios, una cultura de la denuncia que favorezca el fortalecimiento de los canales formales para ello, pero también que es muy importante en su tarea dar a conocer a la comunidad universitaria sobre los derechos que tienen quienes la conforman, entiéndase académicas, académicos, personal administrativo y las y los estudiantes en general. Y esa tendría que ser una tarea permanente que del lado de la de protección jurídica, que va precisamente en el sentido de poder indagar y recomendar dependiendo de la figura con la que se encuentre las universidades, puede ser tribunal universitario o puede ser oficina del abogado general, por ejemplo, en nuestro caso, recomendar, si es el caso, la ejecución de sanciones u optar incluso por mecanismos como la mediación y la conciliación en aquellos eventos u hechos que no impliquen desequilibrios en razón, evidentemente, por ejemplo, de género, ¿no? En donde es muy claro que no puede existir una conciliación y que se tiene que optar por otro tipo de mecanismo. Entonces, la función de las defensorías la resumiría precisamente en ser la oficina garante o la oficina encargada de proteger esos derechos humanos y universitarios en el contexto de las entidades públicas de educación superior. Entonces, en un primer momento me queda claro, no es solamente para el estudiante, sino también para todo el cuerpo académico. Todos pueden acercarse a esta oficina, ¿es así? Así es, Sergio, exactamente. Nuestra defensoría está dirigida y destinada a atender cualquier queja que tenga relación evidentemente con derechos humanos y universitarios de toda su comunidad, como lo mencionabas. Solamente hay algunos aspectos de los cuales no puede conocer la Defensoría en razón a que son criterios de otra naturaleza, entiéndase, sobre gobierno universitario, sobre asuntos de materia laboral que le corresponde a la oficina del abogado general y ahorita se me fue el último aspecto que es el que de los que no puede, ya recordé, que es la revisión de calificaciones. Nosotros no podemos entrar, digámoslo, a ese terreno. Pero fuera de ahí, todos los demás, porque podríamos pensar que la Defensoría solo se hace cargo del tema del acoso o el hostigamiento sexual, que es el que ha ponderado más a estos espacios en los espacios universitarios. No, se encarga justamente, como lo decía, de todo el resto, salvo las materias específicas que he mencionado. Gracias, Urenda. Una pregunta y eso porque es algo que se palpa al ciudadano y un reclamo a las instituciones de derechos humanos. Supongo la duda se traslada incluso a la defensor universitaria, es ¿qué fuerza tiene? Es decir, ¿qué pasa con algún académico, un estudiante que creen que han sufrido una violación de derechos humanos y va y lo denuncia? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuál es la fuerza de esta defensoría universitaria? Sí, mira, creo que es un poco incluso como a veces percibimos también a los organismos de derechos humanos, ¿no? Nuestra función es emitir esas recomendaciones, porque los procesos de ejecución y de sanción no son una atribución reconocida a nuestra oficina. Entonces, nuestro alcance es incluso que cuando nosotros emitimos como Defensoría una recomendación, voy a poner una hipótesis, una recomendación de una suspensión o una recomendación de una amonestación o de una rescisión de la relación laboral por algún acto que amerite ese supuesto, nosotros le tenemos que remitir esa recomendación a la oficina del abogado general, que es la encargada de darle el trámite y el seguimiento y ejecución a la sanción. No quiere decir con ello que ahí termine nuestro papel. A propósito un poco de entender qué puede seguir haciendo, qué debe de seguir haciendo, más bien dicho, el espacio de la Defensoría, es continuar exhortando, si hemos emitido una recomendación, si hay sustento para esa recomendación, exhortar a la oficina encargada de la ejecución de que ejecute esa sanción.
¿sí? Y en ese sentido, no solamente es que nosotros transfiramos a la otra entidad la obligación del seguimiento, sino que nuestra oficina tiene que estar velando, acompañando a la víctima, a la quejosa, en el sentido de que sepa que en todo momento vamos a estar vigilantes del proceso de la ejecución. Entonces, creo que en ese sentido es importante que la comunidad lo sepa porque podrían incluso hasta generarse falsas expectativas, Sergio, de que es la entidad, que es la Defensoría la que ejecuta sanciones, cuando no nos corresponde, no es una atribución, ¿no? Son, Entonces, uh-huh. perdón que te interrumpa, Urena. Entonces, ustedes entran en este mundo del ámbito de los organismos o órganos no jurisdiccionales, Así es, donde la así es. fuerza descansa en la legitimidad de quienes al frente, del apoyo y respaldo, en este caso de la comunidad estudiantil, para que haga fuerza a su observación. Y mientras más acompañada estés por la comunidad estudiantil, esa será la fuerza moral que tengan esas decisiones. ¿Eso es lo correcto? Estás en lo correcto, exactamente. O sea, hay una coincidencia, por eso ponía el parangón con los organismos autónomos, porque también no es jurisdiccional nuestra actividad, ¿no? Quien se encarga de esa parte es la oficina del abogado general, que evidentemente tiene unas unidades encargadas dependiendo de la materia, pero por eso insistía que nosotros le damos seguimiento a esos procesos más allá de que hayamos emitido una recomendación de sanción, por ejemplo. Y, Urena, ¿y cómo se acercan a esta área, a esta oficina, la comunidad estudiantil? ¿Cuál es el Sí, tráfico? ¿Cuál es el procedimiento para llegar? el procedimiento para llegar es muy sencillo en el sentido, yo más bien te diría que aquí hay que hacer una tarea muy fuerte de difusión del canal formal de la denuncia. Todavía está vigente nuestro protocolo en el caso, por ejemplo, de acoso y hostigamiento, que indica, pongo ese ejemplo porque ahí la ruta es distinta al resto, ¿no? Para que se tengan como muy claros los dos escenarios. Ahí se indica que se puede llegar ya sea denunciando, pidiendo que se dé el acompañamiento por el enlace de cada facultad o entidad académica para que ésta a su vez pueda remitir a la Dirección de Fortalecimiento Humano o a la propia Defensoría. Si fuera la Dirección de Fortalecimiento Humano, esta le correría traslado a la Defensoría para recabar las quejas o las denuncias en su caso. Puede ser de manera directa a las oficinas de la Defensoría, incluso hay un formato de queja electrónica al cual pueden acceder quienes quieran hacerlo, o pueden acudir presencialmente a las oficinas de la Defensoría que se encuentran en el edificio de servicios integrales en zona universitaria. La entrada es por Niño Artillero, digo, ya a propósito del comercial, aprovechando el espacio, Vamos a dejar y pueden ahí. acudir ahí de manera personal. Pueden presentarla también a partir del correo electrónico institucional, que es defensoría@uaslp.mx. Este puede ser otro de los canales para recibirla, pero es importante decir que las denuncias incluso también pueden ser recibidas con motivo de la presencia de la defensora, en este caso, en alguna situación en donde se pida que acuda como observadora o en donde se pida su intervención, ¿no? Es decir, por ejemplo, que haya alguna situación de alguna manifestación de libertad de expresión, estoy poniendo un ejemplo también al aire, y donde la comunidad estudiantil solicite la presencia de la defensora por algún hecho y en ese momento levantar la denuncia, ¿sí? Entonces, hay diferentes vehículos. Yo insistiría mucho en que para nosotros va a ser fundamental la tarea de difundir cuáles son esos mecanismos para que se acceda a la denuncia vía formal por todos estos medios que te he comentado, y que en los casos, como decía, de acoso o hostigamiento se puede hacer a través del acompañamiento que realiza el enlace académico de la Dirección de Fortalecimiento Humano en cada facultad. Estamos en un proceso de comenzar a revisar nuestro protocolo de entrada y pues no sabemos bien a bien, porque será un trabajo colaborativo y un trabajo de la comunidad institucional universitaria que permita pues ver hacia dónde o cómo vamos a trazar nuestra ruta de atención, de tal suerte que se faciliten los canales formales de los que tanto te he hecho hincapié ahorita.
Una duda, una pregunta, y eso, bueno, también fui yo universitario en su momento, bueno, estudiante. eh, ¿Qué pasa cuando la situación de desigualdad entre la persona que vulnera un derecho a un estudiante y el estudiante siguen conviviendo? ¿Qué pasa si yo pero tengo miedo de que el profesor, que tal es el que me acosa o me va a reprobar o va a tomar una represalia porque me insultó por distintas formas de violación de los derechos humanos? ¿Qué puede pasar con ese miedo? ¿Qué puede hacer la Defensoría Universitaria como mensaje a estos hombres y mujeres que puedan tener un temor a que aún presentando la queja estén en manos, digamos, administrativas, académicas, de aquella persona que pueda tomar represalias contra ellos? ¿Qué puede Sí, hacer la Defensoría? la Defensoría tiene una atribución que precisamente va encaminada a la sustracción del riesgo, como tú bien lo mencionas, cuando existe el riesgo fundado, que puede ser el ejemplo que tú pones de que me vaya a reprobar, de que no me deje presentar examen, de que no pueda continuar mis estudios, de que me topo a mi agresor. La Defensoría tiene como atribución la posibilidad de dictar medidas precautorias. Y estas medidas precautorias se dirigen o se les solicitan a través de las direcciones de las entidades académicas para que las ejecuten. Por ejemplo, si hay la posibilidad de que alguien más aplique el examen, si es importante la separación de él o la profesora del aula para sustraer justamente el riesgo, se analizan cuáles son las posibilidades que generen primeramente la protección y la sustracción del riesgo a la parte que se queja, a la parte denunciante, y también se busca que sean proporcionales, que garanticen también, en tanto no se resuelvan los asuntos, en tanto no se hagan las investigaciones conducentes, por ejemplo, los derechos laborales, que se salvaguarden los derechos laborales de quien se tengan que salvaguardar. Entonces, la atribución es que podemos dictar medidas precautorias que permitan sustraer del riesgo y que se analiza según el caso y se dictan proporcionalmente, son de carácter temporal y pueden modificarse también dependiendo de la situación que le dio origen, que puede ser cambiante, puede ser que ya no se requiere esa medida, sino se requiera otra. Y esa es una facultad expresa que tiene la Defensoría. Urenda, gracias. Tu panorama al llegar, digamos, tu diagnóstico al momento de tomar posesión sobre lo que quieres hacer, ¿cuál es tu diagnóstico, cuál es tu panorama sobre la situación actual de los derechos universitarios? Mira, yo te lo decía hace un momento y lo recuperaba de la propia presentación que tú hacías. Me parece que nosotros tenemos un compromiso, en mi caso al asumir el encargo, tengo un compromiso de difundir primeramente porque me parece que no hay mejor mecanismo de protección que tengas una comunidad que esté informada sobre sus derechos. Y eso, en la medida en la que nosotros vayamos robusteciendo el mecanismo de promoción de esos derechos y la difusión de los mecanismos y el fortalecimiento de los mecanismos de actuación y de protección, en esa medida también no solamente vamos a lograr confianza, sino vamos a tener una comunidad universitaria que poco a poco se apropie, ejerza y acuda cuando sea necesario a nuestras oficinas para poder solicitar la intervención que se requiera. Entonces, el panorama que yo veo en el corto plazo es que tenemos que desplegar ese conjunto de acciones, Sergio, primeramente al fortalecimiento del espacio, es decir, al fortalecimiento institucional de la propia Defensoría, que nos permita operar de manera adecuada. Lo cierto es que yo he escuchado, porque pues vengo de la propia universidad como académica, de pronto de la comunidad universitaria, a veces un desconocimiento del propio espacio. Entonces, eso de antemano es un dato que me indica que tenemos que trabajar en que se conozca que existe el espacio y para qué sirve el espacio. Y la manera en la que se va a ser a través de la construcción de una campaña permanente
de promoción, por ejemplo, de los derechos que hace un momento comentaba, de construcción de la cultura de la denuncia y más allá del diseño de esta campaña permanente también del fortalecimiento del propio espacio para poder garantizar que se protejan esos derechos. Brenda, en la universidad sabemos siempre es la casa de muchas formas de pensamiento, pero también de una época de denuncia, una época de tomar partido por las ideas. Y los universitarios que quisieran colaborar contigo, tal vez laboralmente directamente dentro de la defensoría, pero pudieran acercarse a ti, pudieran ellos generar redes contigo. Por supuesto, nosotros queremos impulsar que se integren tanto, por ejemplo, para hacer prácticas de servicio social, para desarrollar algún proyecto dentro del área de promoción y difusión, a desarrollar algún proyecto que vaya encaminado precisamente a la generación de esta cultura de derechos y sin duda que se sientan con la mayor apertura de acercarse a contribuir, porque finalmente es eso, lo que ellas y ellos puedan hacer será en beneficio de la comunidad universitaria. Entonces, desde luego que pueden ser practicantes quienes nos puedan apoyar, por ejemplo, para el área de protección, que ahí necesitaríamos de servicio social. Lanzo de una vez también el comercial, aprovechando a pasantes de la carrera de Derecho, pero también del área de Psicología, Sergio, porque la Defensoría, al momento de recibir, por ejemplo, una queja, atendiendo a los principios que garantiza nuestra Ley General de Víctimas y nuestra ley estatal también, brinda asistencia psicológica. Entonces, también podemos recibir a practicantes de psicología que decidan apoyarnos y en algunas otras áreas para el desarrollo de proyectos que por supuesto vayan encaminados a la difusión y a la promoción de los derechos universitarios y humanos dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y podemos pensar tal vez a corto plazo que en cada facultad pudiera haber una representación de la Defensoría Universitaria. Sí, buscamos, hemos estado trabajando en la construcción de un programa de trabajo que nos permita poder trazar exactamente la presencia de nuestra dependencia en todas las unidades académicas, campus, con el propósito de que la propia comunidad sepa que está ahí y que ya sea que se quieran acercar para el trabajo justamente de promoción o difusión, o ya sea que se quieran acercar, por ejemplo, para colocar alguna denuncia. Estamos contemplando el poder incorporar el modelo de visitadurías que los organismos públicos de protección de derechos humanos tienen. Y bueno, y creo que sería y va a ser muy provechoso que también se trabaje en redes también de órganos no jurisdiccionales, como es la Defensoría Universitaria, y compartir experiencias y trabajar de forma muy cercana. Y Brenda, muchas gracias, te doy otra vez las gracias por habernos recibido. A los que nos escuchan, muchas gracias por vernos. Vamos a dejar la descripción aquí abajo del video de la entrevista sobre la dirección, correo electrónico y cómo podemos acceder a la oficina de la Defensoría Universitaria. Brenda, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, y un saludo a todos. Igualmente, hasta luego y seguimos esperando que nos sigan observando en otros videos. Muchas gracias. Visítanos, estamos como Aula DH en Facebook e Instagram, al igual que en nuestro canal de YouTube.